feliz día, otra de mis clases. Bienvenidos, queridos alumnos. Vamos a hablar hoy continuación de cuando hablamos, y quiero que ojalá hayan por lo menos visto mi presentación, aunque mi cara no les agrade, un chiste de más, pero no, mentira. Tiene que ver con todo lo que es las lesiones, lo que hablamos de todo ese tema extenso. Ojalá que hayan leído, que hayan visto por qué yo dije de las articulaciones de los músculos, lo que dije de la cinta de colores que a todas las damas le encantan, para echar pinta, todas esas cosas, ¿no? Que hayan leído sobre todas esas diferencias, de los conceptos básicos realmente de lo que son las lesiones, causas, cómo se evitan, signos, síntomas, toda esa parte. ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante, que va más dirigida, pues sí, al médico, pero como yo les decía, independientemente de lo que no son médicos, bienvenidos al equipo multidisciplinario, porque les comentaba de que ustedes si van a campo y ese día el médico no fue por cualquier problema personal, ustedes son los que van a estar ahí. Y si hacen equipo, un licenciado en enfermería, un fisioterapeuta o un odontólogo, un bioanalista, ahí se van ayudando. El trabajo de equipo es mejor que un individual. Siempre piensen en eso. Y una de mis máximas, el éxito del hombre es compartir. ¿Qué van a compartir ahí? Hombro a hombro, si hay dos, pendiente de ese atleta, si es un juego de fútbol, si es una competencia de natación. Y bueno, que no vino el médico, nosotros estamos en capacidad por lo menos de los primeros auxilios. ¿Cuáles son? Los que ustedes ya han venido viendo. Entonces, esa forma parte de este tema que es valoración médica. Por eso dice diagnóstico y tratamiento de las lesiones deportivas. Ustedes dirán, pero es que yo no soy médico para diagnosticar, o yo no soy médico para un tratamiento. No, eso no es tan real. Y les ponía el ejemplo del licenciado de nosotros en enfermería, que asiste prácticamente a muchos operativos y a veces va solo. Por supuesto, él no es médico, no receta, no indica, pero sugiere. Porque es que hay que tener claro los términos. Sugerir es muy diferente a indicar o a ordenar, que son las órdenes médicas. Pero sugiere que sea valorado por el médico tal, o vamos a ponerle hielito, que eso lo puede hacer cualquier persona. Hasta su mamá en la casa o su papá, se cayó el niño, un chichón, hielo es lo primero que le ponían a uno. Y cuando existía el Yodé ese que huele, pero bueno. Seguimos. Hay alguna prueba para las lesiones deportivas, infinitas pruebas, sobre todo los estudios de imagen. Cuando hablo de estudios de imágenes, como les dije, en primera elección, dependiendo del poder adquisitivo de la persona o del atleta, resonancia magnética. Cuando hablo de resonancia magnética, no es que esté excluyendo las otras patologías del organismo, no. Vámonos a ir a lo que es músculo esquelético y a lo que es la parte deportiva. Entonces, ¿por qué es el ideal? Porque ahí puedo ver todo, hasta que no salga algo nuevo de modalidad. Resonancia magnética, inclusive hay resonancias magnéticas que si van dirigidas ya, digamos, a esas lesiones ocupantes de espacios que hacen metástasis y ese tipo de cosas, que es una resonancia del cuerpo completo. Entonces ahí tú ves, no que la lesión o el cáncer, para hablar claro, fue en hígado y hizo metástasis en cerebro. En ese cuerpo completo te sale ahí, o se fue a pulmón, o se fue a otro órgano que esté comprometido por este cáncer. Volviendo al tema de nuestro que nos interesa. Entonces, ese es el primer estudio, en orden de prioridad. Ecografía musculoesquelética, tomografía, especialmente también ideal para lo que es hueso. Luego tenemos la radiología, los rayos X, que es lo primero con lo que nos iniciamos en la parte de medicina en estudios de imagen. Y a lo otro, pues, están las modalidades que se las menciono, densitometría ósea, preventivamente es muy importante porque me puede dar el riesgo de fractura y yo le puedo recomendar a ese atleta, mira, tú tienes un riesgo de fractura en cadera, que sobre todo, y columna, por una osteopenia, está comenzando, vamos a ver. Llega un atleta de los másteres, que hay máster A, máster E, de acuerdo, 50 años, máster tal, 52 o 55, eso va en esa cronología. Yo lo orientaría, oye, tú tienes que cambiar de deporte. Por ejemplo, tú puedes tener una fractura por compresión de los cuerpos vertebrales. ¿Por qué? Porque tú tienes riesgo de fractura, o en cuello de fémur, que se dan las famosas fracturas de cadera, un porcentaje de osteoporosis de tanto. Y eso es prevención, que lo hablamos en el tema pasado. Entonces, ¿para qué
para ver qué tipo de lesión deportiva sí tenemos este tipo de herramientas que ya les mencioné. Aquí hablamos sobre, primero, la lesión. Y otra cosa que es importante que ya les hablaba de la biomecánica o lo que llamamos el mecanismo de la lesión. Luego, preguntar cualquier actividad que realiza durante ese entrenamiento. Por ejemplo, cuando habla de esto está entrenando, llega alguien y lo llama y cuando voltea tiene el tubo o no sé, algún objeto que esté delante de él. ¿Por qué? Porque lo distrajeron. Entonces, si tú vas a entrenar, es concentrado en lo que estás haciendo. Tú no puedes desorientarte. Si estás compitiendo inclusive, que pasa mucho con estos padres que son muy, ¿cómo no ofenderlos? Dominantes, por decirlo así. Entonces está el muchacho jugando, mira que así no es, y él voltea y resulta que venía el otro y un traumatismo por un choque directo. Ese tipo de cosas. Examinar bien el área lesionada, ¿verdad? Y solicitar, entonces, como le decía, todo aquello que nos ayude al diagnóstico. El diagnóstico es, inclusive, utilizamos, los que somos médicos lo sabemos, IDX, es impresión diagnóstica primero. Un traumatismo de rodilla, yo no voy a ponerme a decirme lesión de menisco. No, puede ser impresión diagnóstica por los signos y síntomas. Yo puedo pensar en un menisco, en un ligamento, ¿verdad? Pero ahí vienen las pruebas, radiografía, más o menos en el orden que le dije, pero ahora ascendente. Vamos a agotar el recurso de radiografía, nada. Vamos, músculo esquelético, ecografía, nada. Vamos a la tomografía, nada. Vamos a la resonancia magnética, ahí me va a dar aquellos que tengan costo, porque se evitaría el gasto en rayos X, el gasto en ET, vamos directamente, porque si sospechamos, no sospechamos, tenemos la impresión diagnóstica de que con una resonancia nos va a dar, nos va a certificar, nos va a asegurar, nos va a sacar de la duda. Desde el punto de vista clínico, ¿por qué somos buenos los médicos venezolanos afuera? Porque miramos a nuestros pacientes, los tocamos, hacemos ese retroalimentación entre los pacientes. Yo copié de Instagram en estos días una serie de esas imágenes que ponen, pero este era un escrito que habla de los médicos. Y al final dice algo así como el paciente termina siendo parte de nuestra vida. Y eso es así. Le invito a que la busquen por ahí para que vea que está. Entonces, y no solo, como te digo, no solo los médicos que ven en este curso, sino las licenciadas en enfermería. Los bioanalistas que se preocupan siempre del diabético que tenga los niveles aquí que tiene. El farmacéutico, mire, no deje su pastilla para la atención. El equipo médico, el equipo de salud es algo que no puede aislarse. Eso es así, mire. Y el que no trabaje así, lamentándolo mucho, no va para el baile, como dice. Ok, continuamos. ¿Cómo tratar esas lesiones? Entonces vamos por partes. Tenemos el atleta. Ejemplo. Un tenista. Y no vamos a hablar inclusive de lesiones musculoesqueléticas. El caso que le puse de la chamita. Jugando a 40 grados, sin techo, en asfalto. ¿Cómo termina esa niña? Lesiones por todos lados. No puedo excluir la musculoesquelética. Deshidratada. El ácido láctico haciendo desastres en el músculo. Dolor de cabeza. ¿Cómo se llama? Insolación por el sol, aunque ellos usan su gorrita y la broma. Pero hay unos que juegan en franelilla. ¿Cómo termina esa piel? Toda expuesta, y esas quemaduras son las que más duelen. La gente piensa, no, grado 1, grado 2, grado 3, ya va, esas son las que arden. Cuando tú vas a la playa no te protege, eso duele más que quemarse con un agua caliente. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo se tratan estas lesiones deportivas? Por ejemplo, la de esta joven, se insoló, ¿qué le vamos a...? Cremas hidratantes, está deshidratada, lo que yo les decía, hidratar con sales de hidratación, hidratar con agua, hidratar con Gatorade, por lo que la explicación que también les di, se absorbe más rápido que el agua, ¿verdad? Un traumatismo, todo traumatismo, y en campo ustedes no pueden dejar su cabita de hielo. Bueno, así como meten las cervecitas y la cosa para la playa, aquí para el campo no van a meter cerveza sino hielo. Yo les recomiendo cargar bolsitas de estas Ziploc con hielito. Y el primero, te ve de una vez que eso va rojo para arriba, hielito ahí para que veas, eso neutraliza. Eso es como aquellos chamos que no, que está desmayado y cogen a darle cachetadas y no, ya se los dije. Ustedes lo acuestan, Trendelenburg, 10 segundos, ese muchacho, por supuesto, se recupera. Ustedes ven que cambia de color porque se ponen pálidos con los labios morados.
Eso es algo que sucede porque todo el oxígeno que estaba en ese cuerpo está bajo, o mejor dicho, la sangre está abajo, y la que lleva el oxígeno al cerebro es la sangre. Cuando tú haces esto, eso se nivela y él vuelve, y más si levantas, aumentas el retorno venoso, que es el que me va a llevar que todo ese proceso circulatorio me lleva oxígeno al cerebro. Ok, continuamos entonces con cómo se tratan esas lesiones deportivas. Por supuesto, viene la otra parte. No, es el caso que les ponía del ejemplo del futbolista que llegando el portero se lo llevó, hubo una cuestión ahí sin intención. Toda la articulación del tobillo, creo que fue el pie derecho, eso quedó destruido. Tanto hueso como estructuras blandas, que son músculos, tendones, ligamentos. Porque el pie yo lo vi que se fue todo para atrás. Yo no puedo decir ahí qué pasó hasta no tener todo, aparte de los signos y síntomas, todos estos estudios que le vengo diciendo, incluyendo estudios paraclínicos, porque no solo los leucocitos aumentan por infecciones, si no lo sabían, los leucocitos aumentan por estrés. También hay gente que dice, no, tiene una infección, ya, no, con calma. Vamos a ver cómo está la fórmula, cómo están los eosinófilos, cómo están anteriormente los leucocitos, ahorita los linfocitos, cómo están los monocitos. Ahí sí yo hago más o menos un equilibrio, no, esto es viral, esto es parasitario, o es por estrés. ¿Sí? A mí me sucedió una vez, yo tenía una leucocitosis de 17.000, yo sin fiebre ni nada por ahí, aunque yo digo que no creo en el estrés, ¿no? Pero es un término que yo creo más bien que sea un exceso de trabajo o no hay los descansos requeridos. Nosotros no somos robots y tenemos que mínimo dormir 7 horas, por lo menos, alimentarse bien, hidratarse bien, y bueno, eso evita ese tipo de lesiones, diría yo, por sobrecarga desde el punto de vista deportivo, por sobrecarga más que no me gusta utilizar esa palabra estrés, respetando los criterios y los conceptos de cada quien. Ok, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de una lesión deportiva? Que la recuperación sea inmediata. ¿Por qué? Porque si tú eres el atleta o el niño o el escolar que se golpeó y se queda calladito, después se complica y ese atleta pues le va a costar más en recuperarse. Ahora vamos a un adulto, por negación o porque quiere seguir practicando y que el entrenador se dé cuenta que no sucede casi, pero puede pasar. Entonces, en ese sentido, yo invito a todos los atletas y ustedes cuando estén en campo a estar muy pendientes del mecanismo de la lesión, las impresiones diagnósticas, se apoyan si hay médico, a la conducta que van a seguir, porque todas las conductas son diferentes. Inclusive, tomar decisiones que no le va a gustar a los entrenadores ni a los atletas, que usted no juega más. Si lo hacen como cuando van a los hospitales, la gente, no, que me lo voy a llevar, ok, firme aquí, el alta contra opinión médica. Así ustedes le dicen. Yo tuve un ejemplo, o en un juego, no sé si a este grupo yo se lo di. Eso fue una competencia de voleibol, una nacional de voleibol. Una joven como de 1,70, 15 años, selección nacional. Vino aquí al gimnasio 9 de octubre, unos eliminatorios, una cuestión. Yo la veo que la muchacha se empieza, viendo a todo el mundo jugando ahí, o los atletas, a poner como, ella es morena, yo digo un poco más de morena, a blanca, ¿no? Los labios blancos, porque la persona de color, en vez de ponérsele los labios morados, se les pone blancos. Todos esos detalles que está pendiente de. Hasta ahí influye lo que es la raza, la edad, el color de la piel, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, yo le empiezo a observar y cuando de pronto veo que se va para el piso, de una vez, la maniobra que yo les dije, con mucho cuidado, ahorita recuerdo algo, no todos los atletas, por eso se llaman lipotimias, cuando no pierden el conocimiento. Cuando pierde conocimiento por segundo es síncope. Ok, entonces yo veo que ella se va, no convulsionó, pero empezó y entonces yo le puse eso, la recuperé, pero estando en las maniobras de primeros auxilios ahí en cancha, que hasta eso hay reglamento. Yo no puedo entrar a la cancha hasta que no me autorice el árbitro, el juez. Como él vio la situación, de una vez pase y uno pasa. ¿Por qué? Les digo esto para que, como están en esta área de medicina deportiva, si usted se mete, descalifica al equipo completo o en el caso de los individuales, sobre todo, esto sucede realmente en los deportes o disciplinas de combate. Si usted se mete,
a una competencia de taekwondo, ustedes califican a los dos, inclusive a los dos jugadores, el de un equipo y el del otro. Entonces, bueno, para terminar esta anécdota, cuando yo ausculto es con el estetoscopio, o no necesariamente auscultarlo, sino tomo el pulso, esta muchacha, otra recomendación, los que son médicos lo saben, que es el material que deben de llevar, un oxímetro. Él me va a medir la frecuencia cardíaca y algo muy importante que es la saturación de oxígeno. Ahí se evita todo el problema de estar midiendo, porque los atletas inclusive se miden el que es el más fidedigno, el pulso carotidio y fino. Yo veo 270 pulsaciones por minuto. Yo dije, esta muchacha está haciendo una fibrilación cardíaca, ventricular, auricular. Bueno, yo la saco, la compenso, ella fue reaccionando, le damos en ese caso hay que tener cuidado con las sales por el sodio, el potasio, agüita, y eso como un pajarito se fue recuperando, se recuperó, y bueno, yo empiezo a evaluar la situación. Me llega el entrenador, ¿qué pasa? Que no entra. Y yo le dije, señor, usted es el entrenador de ella no entra más. ¿Cómo que no? Si es selección nacional, sin ella no vamos a ganar. Y yo, bueno, mi opinión es que ella no entra. No, tranquilo, que eso le ha dado 2 veces. Cuando me dice eso. ¿Sabes qué hice con esa muchacha? Y una vez, bombero, tengo que referir a una joven para unidad de cuidados coronarios en el HULA. Porque esta joven está haciendo una fibrilación auricular o ventricular. No sé porque no tengo el electro ahí en ese momento. Bueno, y me dice él, no, es que ella ya la han valorado y que no sé qué, y le han hecho un holter. Y yo, no, que eso no es así, señor. Usted como entrenador está responsable de esa menor de edad, porque no tenía 15 años así. Ahí es donde yo digo que ustedes tienen que tener, no autoridad, sino, se podría decir inclusive que autoridad, criterio, mantener su criterio. Señor entrenador, mi criterio es que esta joven no puede seguir jugando porque está en riesgo su vida, su calidad de vida, su salud, y ella se va con esta referencia, y hacen su referencia, ya después queda de parte del equipo, del delegado, si anda con los padres, pero usted salva su responsabilidad, porque a usted lo llaman para que dé apoyo médico deportivo en una competencia, no para que vaya a ver el juego, porque entonces ¿y dónde estaba el médico? ¿O dónde estaba el que vino a acompañar al equipo de salud? Eso lo tenemos que estar bien claro. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro desempeño? ¿Y cuáles son los objetivos que debemos cumplir? Continuamos pues. Tratamiento para las lesiones graves, eso es otra. Acuérdate que hay lesiones, eso es como todo, leves, moderadas, graves o muy fuertes o fuertes. Vamos a hablar de la palabra grave, porque aquí es donde se manejan los diagnósticos, ¿verdad? Ok, un diagnóstico, no, un dolorcito de cabeza, güey, un diagnóstico, por decirlo, ligero, qué sé yo. Un diagnóstico grave, una fractura expuesta, esto hay muy frecuente en el caso de este muchacho. Uno no logró ver, pero para mí eso tuvo que haber exposición de los huesos a nivel de fuera de la piel, pues. Los músculos inclusive. Hay otro caso de una muchacha, es hija de unos amigos míos, licenciada en enfermería, pues el que hablamos hace rato, lo de la rodilla. Bueno, ella tuvo una lesión gravísima, porque está comprometida, o creo que no fue aquí que lo dije, que venía hablando con ella, porque casualmente me llamaron para hoy, comentarme y me mandaron los estudios de resonancia magnética. Fue a mi hija que se lo dije, cuando venía para acá. Bueno, esta joven se le va a truncar su carrera deportiva. Tuvieron que los padres buscar $9,000 para hacer este tipo de cosas de operación, porque fue algo complejo. Entonces, bueno, ahorita que recuerdo, no tengo Alzheimer, pero sí la demencia debe ser, porque ya lo dije aquí. Hay algo que dicen, si usted se acuerda, si sea 30, 40 segundos después, no es Alzheimer. Ahora, si usted no se acuerda, a buscar tratamiento con una neuróloga. Ok. Continuamos. Entonces, mira, algo importante aquí que está resaltado en negrita. Limitar el movimiento del área lesionada. Esto reduce el dolor, la hinchazón y los espasmos musculares y ayuda a que comience el proceso de recuperación. ¿Por qué él se colocó, lo puse esto en negrita? Porque hoy en día eso no es tan estricto. Porque antes, reposo absoluto, tal. Ejemplo, una luxación de hombro, un hombro doloroso. ¿Qué le mandas el cabestrillo cuando es cabestrillo o el inmovilizador de hombro? Son cosas diferentes. 6 semanas. ¿Qué viene ahí? Después,
el famoso hombro congelado. Entonces, termina siendo el tratamiento más complicado que la lesión en sí. Igualito, cuando tapas esas heridas abiertas, qué sé yo, no muevas esa cura hasta dentro de 72 horas. Resulta que tiene ese muchacho, esa muchacha, un alto, digamos, riesgo de que se infeste, porque su organismo, no todos son iguales. Tú destapas eso y no, el olor. Entonces se complicó. ¿Por qué? Porque de repente el antibiótico que indicaste no era el ideal para el tipo de bacterias que hay ahí. Por lo general los estafilococos, aureus, epidermitis, qué sé yo, todo ese tipo de bacterias. Otro ejemplo, los dolores de cabeza. No, que a mi hermana le duele la cabeza, al otro le duele la cabeza. No, eso es igual, no, señor. Cada dolor de cabeza, cada cefalea, desde el punto de vista de término médico, están las cefaleas migrañosas, si son por tensión, si son tipo migraña, si son tipo neuralgia. Entonces, cada uno tiene su tratamiento indicado. Por ejemplo, vamos a hablar de un boxeador. Ok, los boxeadores no pelean con su protección, sino su chor y los guantes. ¿Por qué? Porque tienen sus guantes, pues eso absorbe un poco el golpe que si fuera directo con el puño. Y tiene su protector dental, sí, eso es obligatorio. Por eso ustedes ven que cuando termina el round, lo hidratan, le sacan el protector, se lo vuelven a poner. Cuando están ya demasiado golpeados, les ponen una especie de vaselina para ayudarlos un poco a que deslicen los golpes y ese tipo de cosas. Inclusive hay unos que exageran y se quejan. Eso está también controlado por las disciplinas o por las autoridades en ese tipo de disciplinas. Pero el ejemplo viene el siguiente. Y de hecho, tenemos ejemplos. Cassius Clay tuvo Parkinson al final. ¿Por qué creen ustedes que fue? La cantidad de golpes que recibió ese señor en la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Que no se le hizo un seguimiento médico desde que él empezó a manifestar signos y síntomas del Parkinson. Porque en ese momento tenían que haber parado la carrera deportiva de ese, por su bien. ¿Cómo terminó él? Moviéndose todo ahí con que eso se lo dejo también de comentario, cómo se llama ese movimiento en el Parkinson. Eso tiene un nombre muy específico para aquellos que no son médicos, pero que lo busquen, todos esos compañeros de equipo multidisciplinario para que conozcan cómo se llama eso. Ese tipo de caminar y de movimientos, que aquí hay una zona en nuestro país, que es Zulia, ustedes lo conocen, Maracaibo, que es muy frecuente por allá, este tipo de movimientos. Ok, continuamos. Los siguientes son algunos dispositivos utilizados para este propósito. Hablamos ya, los cabestrillos, las férulas y la cirugía. Cabestrillo es aquella bolsita que tú metes el bracito y eso no trae inmovilizador de hombro. ¿Cuál es la función del inmovilizador de hombro? Que tú no hagas esto, levantes el hombro o lo gires hacia atrás o lo gires adelante. Y el cabestrillo es diferente porque lo que hace es soportar el brazo ahí como el peso del brazo, pero puedes hacer ciertos movimientos con limitación. La férula, bueno, es la diferencia con el yeso. Inclusive ahora son más modernas, porque antes era una bota de yeso y pura venda o gasa encima. Ahora no, ahora te traen cierre mágico, con talón, sin talón, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Eso con qué objetivo? Apoyar y proteger los huesos y tejidos lesionados. En este caso que se utiliza la férula es porque no hay fractura. Más que todo es lesión de cuerpo, de estructuras músculo, tendinosa, cartilaginosa, desde el punto de vista del paquete vasculonervioso. Yo involucro mucho el paquete vasculonervioso porque imagínate, ¿cuál es el órgano que no lleva nervios, arterias y venas al lado? Todos. Y hay lesiones también de ese tipo. Entonces, bueno, hay contradicciones en algunos colegas ahí que bueno, es mejor no mencionar esa parte, ¿no? Cirugía. En algunos casos requiere cirugía. Por ejemplo, ¿cuáles? Rupturas totales de los ligamentos. Rodilla, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. ¿Cómo está? Una ruptura parcial. Tratamiento, vamos a ver si eso regenera. Vamos a ver las terapias, cuáles son las elecciones ahí para eso. Magneto, más a hueso que hay, pero magneto, láser, ultrasonido, la parte de electroterapia, que es donde entran los fisioterapeutas, pero compartan esos conocimientos con sus compañeros ahí de curso. Ok,
El éxito del hombre es compartir. Recuerden que lo voy a insistir. Y, bueno, cuando son esos casos de cirugía que ya hemos hablado, un desgarro, una ruptura total, una fractura expuesta, una fractura no expuesta, las maniobras de reducción, etc. Ok, tratamiento para aquellas lesiones menores. A ver, ¿qué les he dicho? Hielito, esa cava de hielo con hielo, no con cerveza. Para todas las competencias. Y ustedes se golpeó, hielo, me duele la cabeza, hielo, que me duele aquí, hielo. Imagínate que también tienen que ver esa parte. ¿Cuáles son los deportistas? Lo voy a dejar de tarea. ¿Cuáles son los deportistas de todas las disciplinas que cuando van a competencia piensan que donde está el médico, el fisioterapeuta y el psicólogo es un spa? Casi que les digo la respuesta. Averigüen eso. Tienen como 3 cosas para averiguar, ¿no? ¿Me acuerdan ustedes? Porque a mí se me olvida. Doctor, era esto, así, sencillo a mi correo, para que no carguen el correo del diplomado. Es algo muy privado entre nosotros. Doctor, era esto, yo les bien, excelente, qué sé yo. O no, está más perdido que, como le dije al muchacho de la rodilla y se puso a llorar. Ajá. Tratamiento para las lesiones menores. Hielo. Ok, ahora ya va. ¿Cómo viene ese hielo? Yo utilizo este esquema. Y se explica. Crioterapia cuando hay que combinar las dos. Es hielo. Termoterapia es calor. En este caso yo hago de esta forma, a tolerancia de cada atleta. Pero yo comienzo 20 minutos hielo, 20 minutos calor. 15 minutos hielo, 15 minutos calor. 10 minutos hielo, 10 minutos calor. 5 minutos hielo, 5 minutos calor. O acorde la tolerancia de cada atleta, porque si no lo baja. 10 y así sucesivamente. Hay algunos que 5 y 5 porque no toleran, pues. Porque el hecho no es que tú con el hielo vayas a quemar, a lesionar, y no es directo, es con, si tienen gel, mucho mejor. Y ponen un pañito que no sea tan grueso, porque si no, pues no hace tampoco el efecto que se requiere. ¿Qué más recomiendo yo antes de hacer esta terapia? En los casos que te he indicado, hablando de la crioterapia y termoterapia, las dos cosas, porque a veces es solo crioterapia o a veces es solo termoterapia. Otra tareita, estas tareitas así son para que ustedes se ilustren, para que ustedes busquen. Es muy sencillo, ahí te va a decir lesiones donde, por decirlo así, puedes colocar crioterapia o frío y lesiones donde puedes colocar calor o termoterapia. Eso aparece ahí de una vez. Por ejemplo, las tendinitis, depende, agudas o crónicas, ustedes van a buscar qué es. Entonces, y en ese esquema más o menos, aquí por lo menos dice hielo, aplique una compresa fría o una bolsa de hielo envuelta en una toalla para no quemar por 20 minutos, a la vez de 4 a 8 veces al día. Hay atletas, hay personas que no tienen tanto tiempo. ¿Te imaginas 80 minutos colocándose el hielo todo el día? No, yo lo indico en 2 y pasé por algo de lo que iba a decirles. Ese esquema, mañana y noche, cuando inclusive antes de irse al trabajo o irse a su actividad, lo que tengan que hacer, porque un atleta que esté lesionado hay que darle su reposo inicial, por lo menos 72 horas, y después se va a ir incorporando poco a poco, de acuerdo a la lesión, que el entrenador diga, usted va a comenzar de 0, o leve, moderado, fuerte, hasta que llegue a su nivel. Es utilizar un analgésico antiinflamatorio que no sea alérgico, sobre todo en piel, porque va a ser en gel, crema, aerosol, 10 minutos antes de la terapia. Eso, ¿qué pasa? Que ese producto va a estar ahí. Cuando tú coloques el hielo, ¿qué hace? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Y qué hace el producto entonces? Todo lo que le estoy diciendo con ese interrogante para que ustedes lo busquen, porque yo no les puedo decir todo. Tienen que involucrarse en estos cursos, involucrarse en la materia. Si no, es lo que te digo, pues. Por eso mis clases no son tan teóricas. A pesar de que es algo teórico, no en la práctica, trato de que sea en vivo, porque es la única forma de aprender este tipo de cosas. Entonces, yo hago eso, personalmente, cada quien tiene su forma de trabajo o su conducta sin salirme del protocolo que debe ser. Yo hago ese tipo de cosas e indico esa secuencia a tolerancia del atleta en la mañana y en la noche. Y mis resultados son que llega doctor, no hubo necesidad de electro, de láser, de ultrasonido y de todas las modalidades. Porque a veces confunden las salas de fisioterapia y los fisioterapeutas lo deben saber como que si es una spa. Y no quieren salir de ahí después, ¿no? Entonces llegan, inclusive algunos mintiendo,
No, es que me duele todavía, no, porque ahí son chéveres, le hacen masajito, le colocan su cuestión y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros ya como profesionales sabemos quién realmente está lesionado y quién no. ¿Ok? Luego sigue el tratamiento para las lesiones menores, que es la compresión. ¿Qué es la compresión? Pues vienen las férulas, ¿cómo se llama? Las vendas, que hoy en día tenemos inclusive material más reciente, bueno, ni tan reciente, pero ¿conocen el Tensoplast? Tienen un pegamento. Nuevamente conocen el Coban, es algo color piel, que tú le das cierta flexibilidad. Bueno, eso también se puede inclusive en una emergencia comparar, no tanto como un yeso, pero si tú, sin darle mucha compresión, que no vaya a trancar la circulación, usted le va dando y le pone capas fuertes, eso hace como que si fuera un yeso y va por lo menos a evitar de que esa fractura se desplace más o se complique, pues en pocas palabras. Entonces, dice aquí, mantener la presión sobre el área teniendo en cuenta el paquete básculo nervioso. Yo nunca hablo de arteria, bueno, todo junto, porque eso va junto. Y los tratamientos tienen que ir en equipo. Si tú no tratas el nervio, hay dolor. Si no tratas la arteria o la vena, hay hemorragia. O vienen las equimosis, se las aprieta mucho. ¿Sí? En ese sentido, yo pienso que, y vuelvo y les repito, la medicina es teórico, práctica y lógica. Sin la lógica no vamos a llegar a ningún lado. Yo que se los digo. Ok. Tratamiento para lesiones menores, continuamos la elevación. Lo que yo les decía. En el caso de alguien que llegó, porque la lesión no es solamente musculoesquelética, es también desde el punto de vista de lo que les hablaba de la lipotimia. Es una lesión de segundos. Ajá, pero si tú no haces esa maniobra, el muchacho se te puede chocar. Puede perder, ya no pasa de lipotimia a un síncope. ¿Ya? O puede ser también una apnea, que es más complicado todavía, y viene un problema a nivel cerebral. Vienen las convulsiones. En fin, ahora hablando desde el punto de vista musculoesquelético, una persona que tiene una férula, un yeso o el mismo Coban o una venda y eso está inflamado, ¿cómo le vas a colocar tú el pie? ¿Hacia abajo, en manera horizontal o ángulo de 45? Lógico, usted me va a decir, doctor, a nivel de ángulo de 45. ¿Por qué? Porque va a evitar que todo ese retorno venoso sea, como dijimos, lo de la misma oxigenación, para abajo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que eso se va a poner, hablando coloquialmente, como un jamón. ¿Cómo alivia? Subiendo el miembro que sea involucrado, inclusive hasta el mismo brazo. Me dice, pero si uno se sienta, no, es cuando está el paciente acostado. Y otra de las cosas, esos atletas, porque no vamos a hablar aquí en la parte deportiva de pacientes, sino, aunque sean pacientes, pero vamos a hablar de atletas, para irnos entendiendo en esa parte que esto va orientado a la parte musculoesquelética en los atletas. Pero por supuesto sin sacar de contexto todo lo que es salud, el organismo entero o completo. Si tú, en este tipo de todas estas lesiones y todas estas cuestiones, no movilizas al paciente, vamos a hablar de un riesgo de una disciplina que tenga un riesgo de fractura en la cervical con compromiso medular. ¿Qué sucede ahí? Queda el paciente totalmente paralizado, para los que no entienden lo que es la cuadraplegia. Bueno, ¿cuál va a ser el cuidado de ese muchacho? Que por supuesto el pronóstico no es muy bueno desde el punto de vista deportivo. Pero es importante por lo menos buscarle las disciplinas, ¿no? Puede ser otra de esos ejercicios que les estoy colocando. Pero ¿cuáles creen ustedes que puede ser este tipo de disciplina ahí que pueda estar trayendo una fractura con compromiso de la médula a nivel cervical? ¿Cuáles creen ustedes que puede ser? Yo pienso, ¿verdad?, que hay muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dirá, pero ¿cuáles serán? Como yo estoy haciendo este tipo de interrogante, porque cualquier atleta se puede lesionar la columna cervical con compromiso de la médula. Mira, en gimnasia, nadando, sí. Si es clavado, se tiró de la piscina y no calculó aunque esas son piscinas para eso, de clavado. Pero ¿cuántos casos no conocen ustedes que muchachos que van a los ríos y una piedra ahí completamente cuadrapléjico? Muchos conocí yo estando de pasante hace años, en Barinas sobre todo, que hice mi externado. Entonces, ¿cuál va a ser el cuidado? Los fisioterapeutas que sí compartan estos conocimientos con sus otros compañeros.
la movilización en cama. Porque ¿cuál es la complicación? Las escaras, las úlceras de cúbito. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Por qué? Porque al venir una escara, viene la infección, el dolor de ese muchacho, y el olor. Eso se pone en unas llagas que bueno. Continuamos. Reposo. Límites en esta actividad. ¿Por qué? Por lo que les hablaba del hombro congelado. Y así para otros tratamientos que pueden incluir medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, teniendo en cuenta las reacciones, las contraindicaciones y no solo los efectos colaterales o secundarios. Continuamos. La rehabilitación. En esa lámina ustedes van a ver el Kinesiotec que está ahí. Ese que está colocando, ese fisioterapeuta va dirigido a todo lo que es la musculatura dorsal, lumbar. Lo van a ver ahí. Entonces, después de que haya sanado, es posible completar esta rehabilitación. Por ejemplo, la lesión comenzó con una conducta, un tratamiento de magneto, láser, electroterapia, incluyendo la crio. Ok, el muchacho o la muchacha se sigue quejando, el atleta o la atleta, perdón. Entonces, eso también tiene su efecto psicológico. Vamos a colocarle su cintica ahí, siguiendo la parte anatómica, y con eso el fisioterapeuta le va a brindar confianza de que eso va a ayudar a lo que se hizo. Se le dio calor, se le dio frío, se le dio magneto, se le dio electro y todos los otros tipos de terapia. Es como un ayudante de todo eso desde el punto de vista psicológico. Continuando con la rehabilitación, los movimientos, que era lo que decía el caso del muchacho. Vamos a voltearlo para que no le salga su escarita. En ese caso que es extremo, hablaba de lesiones graves y lesiones menores. Hablando de las menores, van a ver en esa lámina también que tenemos las famosas botas o férulas, que son ahora, bueno, parece una bota de un astronauta, pero chévere, ¿por qué? Porque hemos evolucionado en el material de apoyo. ¿Quién puede tratar las lesiones deportivas? Eso sí tiene prácticamente nombre y apellido, ¿verdad? Vamos a partir en la escala desde el especialista, el médico deportivo, el traumatólogo, cirujano también puede entrar ahí, desde el punto de vista musculoesquelético, porque de resto está todo el equipo multidisciplinario, psicólogo, nutricionista, porque si está gordito hay que rebajarlo, porque esto y el otro. Luego vendría fisioterapia, pero hablando del equipo ese multidisciplinario, ahí entraría médico, especialidad que tenga que ver con la parte musculoesquelética. Luego vendría fisioterapia, el psicólogo, que es ese trípode que yo hablo. ¿Por qué? Porque ese atleta lesionarse viene lo que llaman la negación y lo que llaman hacer la catarsis de que por qué me lesioné, por qué hice esto, que fue lo que le pasó a nuestra atleta Yulimar. Ella tuvo que tener un apoyo psicológico ahí. ¿Y quién más podría estar? Bueno, después del fisioterapeuta, la enfermera que hace la cura en el caso de una lesión abierta o una escoriación, o el mismo papá y mamá. Para que ustedes vean, el mismo entrenador. Es un equipo que es como yo les decía, el protagonista es el atleta y todos los que estamos alrededor, contando con el papá y la mamá, lo vamos a ayudar a superar. Entonces, ¿quién puede tratar esas lesiones deportivas? Desde Dios, en primer lugar, el médico con todo ese equipo multidisciplinario y la familia. Hablando de la especialidad como tal, el cirujano ortopédico, ¿ese quién es? El traumatólogo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una corrección más específica de esa lesión ósea. El fisiatra, igual, ese equipo multidisciplinario salió del ortopedista, del traumatólogo. ¿Para dónde va? A fisiatría. ¿Con quién va de la mano el fisiatra? Porque el fisiatra es el que ordena con el fisioterapeuta. Por eso es que es tan importante. Es más, yo recomiendo, aunque ellos lo deben saber, todo fisiatra o al revés, todo fisioterapeuta, que se complementen de cada extremo que dije con esas profesiones. Por ejemplo, el que es médico debe tener algo de nutrición, de psicología. En el caso hablando de medicina deportiva, el que es médico fisiatra, oye, métale a la fisioterapia, porque eso tiene que ver con todo eso. O al revés, el que es fisioterapeuta, vamos a meterle a la fisiatría, inclusive la parte del manejo traumatológico. Porque no digo tanto como ir a estudiar eso, sino
meterse en ese conocimiento, porque el conocimiento es poder. Fisioterapeuta, que es el que fortalece, ayuda a recuperarse los huesos rotos, todo lo que es la parte muscular, sobre todo, a evitar el hombro doloroso, las escaras, bueno, todo lo que tiene que ver con la lesión deportiva. Y, por supuesto, lo que les decía, el especialista en medicina deportiva. Lo que pasa es que en Venezuela y en algunos países no se le daba, por decirlo de esa forma, importancia, ¿no? Y eso está en un asue, porque ¿cuándo veían ustedes fútbol femenino? Como se ve ahora. ¿Cuándo veían ustedes deportes como boxeo, karate? Ese que creo que no entra en la lista de los, pero no me acuerdo cómo se llama, que es el boxeo. Boxeo y no es como un taekwondo, pero es, no me acuerdo ahorita, el boxeo, que si tienen guantes, descalzan las muchachas, y inclusive hay campeonatos, y se dan igual que dos hombres. Eso, pues prácticamente no es que sea muy viejo, pero en mi época no veíamos esos deportes. Entonces, el médico deportivo ha ido evolucionando con este tipo de nuevas actividades, que es la tarea que tienen, cuáles son las nuevas deportes o disciplinas que se están viendo en todas esas olimpiadas que hemos vivido. Ok, ¿cómo adaptarse a vivir con una lesión deportiva? Lo que yo les refería a aquellos atletas de alta competencia o de centroamericanos, latinoamericanos, que viene a la parte de la negación. Yo me lesioné, pero yo no me rindo. Eso está bueno, pero vamos a ver cuáles son las limitaciones. De repente no puedes seguir practicando ni compitiendo en la misma disciplina. Entonces, ahí es donde tiene que estar el psicólogo, muy pegado al médico, porque el médico va a indicar la conducta a seguir. Ajá, pero si el muchacho está negado a seguir las indicaciones del médico, que no lo podemos obligar. Entonces se viene ese anillo o esa relación entre psicólogo y atleta, que se den esas retroalimentaciones entre ellos para que él pueda superar este tipo de lesión. Entonces dice, elija una actividad que coincida con su nivel de condición física y aumente lentamente la intensidad cuando tienen recuperación. Utilice técnicas y equipos adecuados. ¿A qué se refiere? Aquellos que utilizan los petos, el que batea, que sea su bate, el guante, que es muy pequeño en el béisbol, el balón, en la parte de natación, el gorro, el trajaño muy apretado, todo lo que hablamos del vestuario también. ¿Okay? Aprenda cómo detectar lesiones desde el principio, cómo a tratar las lesiones menores en casa. Ya listo lo que le decía. Para la competencia, su cabita de hielo. Busque atención médica cuanto antes. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ser humanos muy complejos. Asumimos todo, que me lo sé todo. No. Al contrario, y menos los deportistas. No, eso yo llego a la casa y me pongo una bendita y eso, y resulta que la cosa es más complicada que como lo vio. Con esto hemos terminado esta clase, espero les haya gustado. Disculpen si me extiendo con los ejemplos y esto, pero esa es mi forma de enseñar. Yo enseño para que aprendan, no por aprender. Feliz tarde.